Buenas noches, un saludo muy especial para los señores docentes Lino Quiroga Amaya y Sergio Delgado Salazar. A continuación, vamos a realizar la sustentación del proyecto de grado denominado Detrimento del transporte público terrestre por el aumento de la informalidad y la ilegalidad. Nuestro grupo investigativo estaba conformado por el patrullero Wilson James Marín López, y el intendente Fernando León Vasco Ramírez. Para comenzar, abordaremos la formulación del problema. Esto partiendo de las repercusiones negativas que ha traído a la empresa del transporte, inclusive contemplándose la posibilidad de liquidación de las mismas. En razón a ello, se generaron como preguntas problematizadoras. ¿Qué está ocasionando el aumento y consolidación de la informalidad del transporte por la ruta 62AN21 que comunica el nordeste antioqueño con la ciudad de Medellín? Además, ¿qué se debe hacer para optimizar el transporte público formal que opera por la ruta 62AN21 y hacer menos atractiva la informalidad en el nordeste antioqueño? Como factores a analizar se tiene las necesidades de movilidad en sectores apartados, tarifas económicas por los bajos costos para la operación, optimización en los tiempos de traslado, la buena atención a los pasajeros, la disponibilidad de plataformas virtuales, las buenas utilidades que genera para los conductores y propietarios de los vehículos destinados al transporte informal, entre otros. En este momento, analizamos la ruta que sigue el transporte informal que opera por esta región. Es decir, observamos la ciudad de Medellín, pero el análisis se realiza puntualmente en un poco más de 79 kilómetros, partiendo desde el sector Porcecito, pasando por Puente Gavino, por Yolombó y se extiende hasta el nordeste por Yalí, Begachí, inclusive a Remedios y Segovia. Ahora veremos la justificación. Las personas de este sector del nordeste antioqueño justifican el uso del transporte informal por la necesidad de un servicio público de transporte constante, eficiente, de buena calidad. Entonces ahí es donde se hace atractivo el servicio informal, donde les ayuda a suplir sus necesidades, aparte de un bajo costo, porque este servicio tiene un costo inferior al servicio público. Aparte de eso, también la amabilidad de los conductores del servicio de transporte informal, pues manifiestan que esos son más atentos, más amables. Y bueno, si le seguimos sumando, vemos que el transporte informal, ahora con la tecnología, ellos tienen plataformas como Uber y otras plataformas más donde se facilita su ubicación, se facilita el acceso a este tipo de transporte, teniendo 4 o 5 pasos más adelante del transporte público, donde pues ya vemos estas falencias que no tienen una constancia en el servicio. Entonces es más asequible el servicio informal en esta región. Entonces acá es donde estas empresas deben de preocuparse, implementar plataformas donde estén a la mano de estas comunidades del nordeste antioqueño, generar aplicaciones donde puedan ubicar, contactar directamente el servicio, por ejemplo, individual, el servicio de taxi. Entonces, donde sea directamente con el conductor mediante la aplicación. También, ¿por qué no? Una aplicación donde puedan hacer seguimiento del servicio intermunicipal de los buses. Bueno, que no hay una frecuencia constante, pero si ya tienen una aplicación, ellos van a saber a qué horas los van a esperar, cuánto tiempo se van a demorar en la vía, por ejemplo, esperando el bus.
ellos ya le van a hacer seguimiento desde su aplicativo, desde su dispositivo móvil, desde su dispositivo electrónico, van a saber en tiempo real cuánto se demora para llegar el bus donde están ellos y los va a llevar a su destino. Entonces pienso que es hora de que estas empresas de servicio público no sean ajenas a la tecnología e implementen esto a sus empresas, el cual va a beneficiar enormemente, primero que todo, a los usuarios y segundo, pues, a todos sus miembros. Ahora abordaremos los objetivos planteados dentro de este proyecto investigativo. Como objetivo general tenemos que investigar cuáles son los factores que están incidiendo en el aumento desmesurado del transporte informal en la ruta 62 AN21 del nordeste antioqueño. En razón a como objetivos específicos tenemos describir las similitudes y diferencias entre el transporte público formal y legal frente al informal que transita en el tramo vial departamental del nordeste antioqueño. Y además tenemos analizar las consecuencias a futuro que podría traer la informalidad que opera en la vía departamental 62 AN21, la cual intercomunica los municipios del nordeste antioqueño con la ciudad de Medellín, especialmente en lo relacionado con la legalidad empresarial y las obligaciones del Estado en la materia. Ahora continuaremos con la metodología. Bueno, nos encontramos ante un diseño metodológico descriptivo. Ya se sabe del problema. A voz populi, se sabe en esta subregión de Antioquia, nordeste antioqueño, que hay una problemática de servicio informal. Entonces acá es donde ya las empresas de transporte público deben de hacer una investigación cualitativa, entrevistas, encuestas, reuniones con la comunidad para llegar a la situación del problema, o sea, a una solución del problema. Entonces, estos temas se tienen que tratar con la comunidad, donde ellos manifiesten de pronto el inconformismo que hay, si hay una falta de buen servicio, cuáles son las falencias que tiene la empresa de servicio público, para entonces ellos tomar cartas en el asunto, mejorar y ya pues que dejen aparte el servicio informal, inicien con el correcto uso del transporte público, el cual están cubiertos con unas pólizas contractuales y eso es lo que debe de informar las empresas, los gerentes de las empresas, articular esto y darlo a conocer a las comunidades. Luego nos encontramos ante un instrumento implementado de revisión documental. Claro, ya se sabe que existe el problema, nuevamente me disculpan la redundancia, pero ya hay unos comparendos los cuales ha elaborado policía de carretera, los agentes de tránsito de cada municipio, hay informes de las mismas empresas donde manifiestan que este fenómeno va en incremento. Entonces pienso que es hora de tomar cartas en el asunto, tanto las empresas, las administraciones y las autoridades de tránsito. Al realizar entonces el análisis de la problemática, se pudieron obtener varias conclusiones. Sabemos que se necesitan acciones que incluyan como líneas transversales el mejoramiento del estado de las vías y de la señalización. Necesitamos creación de políticas públicas que permitan satisfacer las necesidades de las personas que ofrecen este tipo de transporte, es decir, aquellas que se dedican al transporte informal. Por otra parte, se analizaron las consecuencias, entre las que se tiene el debilitamiento de las empresas legalmente constituidas, la abstención de invertir en ellas. Esto debido al fracaso en la regulación por parte del Estado. Así entonces, el aumento desmesurado de la informalidad se debe principalmente a la falta de políticas sociales incluyentes en la materia y de políticas de regulación de las plataformas electrónicas. Resultados. Bueno, podemos determinar que el aumento desmesurado del transporte informal
en la subregión del nordeste antioqueño es por la falta de políticas públicas de empleabilidad. Ahí es donde cada municipio debe de tener sus políticas de empleabilidad con diferentes empresas. Entonces esto va a dar más fuentes de empleo para la comunidad. No van a pensar en que van a conseguir un vehículo de transporte de servicio particular y lo van a poner a hacer viajes, van a prestar el servicio a la comunidad. Entonces, si hay políticas públicas claras en los municipios, va a haber más fuente de empleo. También debe haber un acompañamiento del Estado en cuestiones jurídicas, donde respalde las empresas de transporte público, también donde el mismo Estado sea más severo con estas plataformas digitales de servicio informal, porque todos sabemos que son de servicio informal, pero ¿qué ha hecho el Estado a fondo referente a estos temas? Entonces es hora de que el mismo Estado también le ponga el pecho a esta situación. Como discusión y recomendaciones vamos a abordar las semejanzas y diferencias entre el transporte legalmente constituido y el que no lo es. El transporte formal y el transporte informal tienen comunes orígenes y destinos. Por ende, una población con las mismas necesidades de movilidad. Ambos buscan obtener un beneficio económico con el que podrían alcanzar sus objetivos tanto de índole personal como colectivo. En cuanto a las diferencias, se tiene que el transporte legalmente constituido brinda garantías contractuales y extracontractuales, reguladas y vigiladas por el Estado. Por otra parte, los conductores del transporte informal serían quienes asumen las responsabilidades en caso de que así se demande. Los tiempos de recorrido del transporte informal podrían demorarse más. Esto teniendo en cuenta que deben atender a todo aquel que lo requiera. Además, inician sus viajes y terminan en las terminales de transporte. En cambio, el transporte informal casi siempre presta servicios puerta a puerta, lo que permite llevar a sus pasajeros hasta sus casas. Además, es un grupo más delimitado de ocupantes. El transporte formal tiene frecuencias de viajes establecidas y quizás unos costos inferiores. En cuanto al transporte informal, siempre están disponibles a la hora que se requiera. Y a pesar que los costos no sean más favorables, estos se mitigan si se tiene en cuenta que sus usuarios no tienen que tomar otros medios de transporte para llegar a sus destinos. Por último, y no menos importante, se hace una propuesta institucional donde todas las empresas e instituciones van a tener un engranaje, van a proponer una política pública que incluya la creación de plazas laborales con todas las prestaciones sociales, también generar ideas, como por ejemplo, en caso del pago del transporte, el aporte, el auxilio de transporte, sea cancelado, por ejemplo, de una empresa, una fábrica, diferente empresa, directamente a la cooperativa o a la empresa de prestadora de transporte público, y de esta forma pues se van a asegurar que ese auxilio se le está dando a la persona, pero que lo está usando de forma correcta. Entonces, claro, al haber el auxilio, entonces esta persona puede utilizar las aplicaciones de transporte informal, y vamos a seguir con la misma problemática en esta subregión de Antioquia, en el nordeste antioqueño, y pues que no va a ser ajena a nivel nacional. Entonces pienso que es hora de que haya un engranaje, también las instituciones como la Policía Nacional, aportar ideas, aportar propuestas para que esto mejore y este flagelo algún día pueda terminar, pero que estas personas que ahora están prestando este servicio también tengan otras formas de empleo. Que estén muy bien. Hicimos la exposición Intendente Fernando Vasco, patrullero en uso de buen retiro Wilson James Marín. Hasta una próxima, señores docentes.